a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder compartir con todos ustedes, como cada domingo, este programa Esto Dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de Asunción. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, Ignacio, y a toda la audiencia de Esto Dice la Iglesia. Nosotros estamos hoy queriendo recordar un jubileo dentro del jubileo de la esperanza. Qué lindo tema, diácono. Así mismo es, y bueno, vamos a hablar un poco de este tema tan interesante, ¿verdad? Que son los 25 años de la creación de la diócesis de San Lorenzo. Para ello tenemos un invitado especial, Andresa. Así es, en este domingo para hablar de la diócesis de San Lorenzo, 25 años, nos acompaña el Monseñor Digno Benítez. Él es el vicario general de la diócesis. Muy buenos días, padre, ¿cómo está? Buenos días, Andresa, buenos días, Ignacio, muy buenos días a la teleaudiencia, a todos los católicos de nuestra diócesis y del país. Así mismo es, y bueno, en este jubileo también quisimos tener las palabras del obispo de San Lorenzo, ¿verdad? En este caso el Monseñor Joaquín Hermes Robledo, que también quiso dejar su impresión por estos 25 años de la diócesis de San Lorenzo. Así es que vamos con ese audio y por supuesto también viendo al Monseñor Joaquín. Un saludo fraterno a todos ustedes, hermanos. Estamos celebrando con mucha alegría el jubileo de la diócesis de San Lorenzo, que fue creada justamente el 18 de mayo del año 2000 por San Juan Pablo II. Por eso nos alegramos y deseamos seguir trabajando con mucha alegría, con mucha humildad, llevando adelante todo lo que ya se ha sembrado años pasados. Hemos recibido realmente tantas gracias de Dios. Estamos en este gran jubileo del año 2025 como peregrinos de la esperanza y deseamos eso, llevar adelante la misión, evangelizando, dando testimonio, viviendo en la comunión y sobre todo viviendo también esta nueva dimensión de la Iglesia que se nos plantea hoy, la sinodalidad. Queremos que nuestra diócesis de San Lorenzo siga creciendo, donde podamos vivir justamente con alegría, en fraternidad y llevando adelante la misión que el Señor nos ha encomendado. Queremos ser testigos de la esperanza y así pues también trabajar para que muchos jóvenes, muchas familias, muchas personas que viven y trabajan en la de San Lorenzo puedan estar en comunión con Dios y con sus hermanos. Es una alegría grande y deseamos seguir adelante con esta tarea que Dios nos ha encomendado. Que María nos ayude y San Lorenzo interceda por nosotros para que este jubileo realmente produzca muchos frutos en el corazón de nuestros hermanos. Muy bien, de esta manera hemos escuchado al Monseñor Joaquín Hermes Robledo, que justamente nos habló también su impresión de estos 25 años de la diócesis de San Lorenzo, ¿verdad? Justamente él hablaba, Monseñor, también de dar testimonio, ¿verdad? Evangelizando siempre y esta apertura también de la Iglesia a toda la gente a partir de la sinodalidad. ¿Cómo estamos viviendo aquí en la diócesis de San Lorenzo todo esto que el obispo estuvo remarcando, Monseñor? Realmente es una gran experiencia. Se nota el compromiso de la feligresía y también de los pastores que trabajan de manera denodada justamente para que podamos todos juntos trabajar por la renovación desde adentro de la iglesia, o sea, dentro de la casa. Queremos esa renovación total y el jubileo, como también la sinodalidad, nos invita a un gran compromiso. Un compromiso no solamente interior, sino también social, porque marca nuestra vida como persona dentro de una sociedad. Y es una llamada apremiante que se hace a la sociedad toda, no solamente a los católicos. Qué lindo, Monseñor. Nosotros iniciamos y escuchamos también a Monseñor Joaquín de que
es un jubileo dentro del jubileo de la esperanza. ¿Cómo Así se da esto, Monseñor? ¿Hay alguna carta, algún acontecimiento que marque? ¿Qué fecha, por ejemplo, esto se da, Monseñor? Bueno, dentro del gran jubileo a nivel universal, coincide con el jubileo de la diócesis de San Lorenzo. Y nosotros como Iglesia Diocesana hemos decidido seguir la misma dinámica, la propuesta de la Iglesia Universal en la persona del Santo Padre, el Papa Francisco. Porque la esperanza ciertamente nace del amor, se funda en el corazón de Cristo en la cruz, y eso mismo queremos transmitir, queremos vivir. Es realmente un gran compromiso para nosotros los cristianos de la diócesis de San Lorenzo. Entonces es un desafío personal, pero también comunitaria en la sociedad y en el mundo. Así es, Monseñor. Vos que estuviste ya prácticamente los 25 años, ¿verdad? También en la diócesis de San Lorenzo. Esto se inició con el Monseñor Felipe Santiago Benítez, ¿verdad? ¿Cómo fue esto de la creación de la diócesis? ¿Cómo comenzó esto? Creo que fue el Monseñor Ricardo Valenzuela quien estuvo primeramente ahí organizando un poco la vicaría, ¿verdad? Bueno, esto se inicia en el año 1995. Un 23 de diciembre nombra como vicario episcopal al Monseñor Funes, el querido Monseñor Funes. Pero 3 años más tarde le nombra a Monseñor Ricardo Valenzuela, hasta entonces obispo auxiliar, y coincide justamente también con mi llegada a la diócesis. Estuve desde el principio un poco de la vicaría episcopal y encomienda al arzobispo en aquel entonces, Monseñor Felipe, esta tarea. Extraordinaria es esa experiencia porque la comunidad cristiana estuvo muy abierta, expectante y por sobre todo acogió con gran interés, con gran interés. Monseñor Ricardo le conocemos, una persona tan sencilla que al instante de llegar nomás ya a la nueva vicaría episcopal comienza sus salidas por las parroquias, sus famosas visitas pastorales. Se quedaba días y días en cada parroquia. Eso ayudó muchísimo a intensificar la fe de los cristianos en la diócesis de San Lorenzo, hasta ese entonces vicaría episcopal. Hasta el año 2000 que se crea la diócesis de San Lorenzo, justamente un 18 de mayo del año 2000, justamente dentro de un marco de jubileo, los 2000 años del misterio de la Encarnación, el nacimiento de Jesús. O sea, Es muy significativo. Cada jubileo, entonces la diócesis de San Lorenzo tiene su jubileo, ¿verdad? Así mismo, coincide, providencialmente coincide. Sí, pero recuerdo justamente, Monseñor, también la gran expectativa de toda la gente, ¿quién va a ser nuestro primer obispo, Sí, verdad? Así mismo. Y justamente fue nombrado el Monseñor Adalberto Martínez, sí, el primer así obispo de mismo. San Lorenzo, ¿verdad? ¿Cómo vivió usted estos tiempos, estos momentos del primer obispo de San Lorenzo? Y mira, yo estuve muy cerca trabajando ya antes, durante el nombramiento y después también, muy de cerca. Estaba yo realmente trabajando con la pastoral de conjunto en ese momento. Hicimos la visita con Monseñor Joaquín, que en ese momento era párroco de la catedral. Le hicimos la primera visita al enterarnos nada más de su nombramiento como obispo. Me acuerdo bien, ese día nos recibió con mucha alegría, nos animó bastante para preparar ese día 9 de julio que iba a asumir él como el primer obispo de la diócesis de San Lorenzo. Un entusiasmo impresionante en la feligresía sanlorenzana. Qué lindo, Monseñor. Y desde ese entonces, desde que se nombra el primer obispo, digamos, cómo fue creciendo la diócesis de San Lorenzo, porque tenía unas cuantas parroquias ya, de hecho que, digamos, como que hereda de la arquidiócesis, y después se fue creando una rica estructura que hasta hoy, y bueno, y fue creciendo también eso, Sí, Monseñor. así mismo.
realmente es un desafío, siempre fue un desafío el inicio al crearse la diócesis, pero lo que yo más rescato es el compromiso de los laicos, el compromiso del clero en la edificación justamente de nuestra diócesis, lograr esa identidad que necesitamos para trabajar, porque hasta ese momento el parámetro con que nos mirábamos era la arquidiócesis. Sí. Sí. Y eso un poquito costó también asumir nuestra identidad propia como iglesia diocesana, como iglesia particular. Pero se iba dando paso a paso. Cada uno ponía un poco de lo suyo para ir acrecentando en vigor y en la realización plena en la pastoral de conjunto. Hoy cuenta con 22 parroquias, ya Sí. incluso hay un santuario, ¿verdad, padre? Que, bueno, en este tiempo jubilar también la diócesis cuenta con 4 puertas jubilares. 4 puertas jubilares, la catedral, la parroquia San Blas de Itá, el santuario de Tuparendá y también el oratorio justamente de los heraldos caminos a Cupé. Madre del Ese Buen todavía es Consejo. oratorio. Es todavía oratorio. Ah. ¿Y qué se necesita para que sea santuario? Y tiene que reunir algunas condiciones que el obispo en primer es el que tiene que decidir, dar las pautas Ajá. para que sea santuario. Así es. Y bueno, monseñor, realmente para nosotros, creo que también para todos quienes pasan por San Lorenzo, el gran ícono, diríamos, es la Catedral de San Lorenzo, ¿verdad? Inclusive para todos los sanlorenzanos, ¿verdad? Y también para las personas que ven esa hermosa catedral, ¿verdad? Realmente es bellísima. Representa mucho para toda la diócesis de San Lorenzo y por supuesto también para todos los sanlorenzanos. Vos que estuviste mucho tiempo también como párroco ahí, seguramente conoces un poco también la historia, que nos gustaría que nos cuente un poco también de toda la audiencia de Telefuturo, pero después del corte. Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia, en este jubileo de la diócesis de San Lorenzo, 25 años de la creación de la diócesis. Está con nosotros el Monseñor Digno Benítez, vicario general de la diócesis de San Lorenzo. Ha quedado una pregunta, Monseñor, si puedes contarnos un poco sobre la catedral también de San Lorenzo. Realmente muy sugestivo los relatos que al menos yo he escuchado de parte de la feligresía de San Lorenzo. Dentro del marco de la construcción de la catedral, hay comentarios que la gente traía piedras, ladrillos sobre la cabeza, traían de lejos para construir la catedral. Y se llegó a su consecución final más o menos en el año 54, 1954. Todo un pueblo trabajando porque quería su templo. Al principio el templo estaba proyectado a ser mucho más grande de lo que es. Pero según también hay comentarios pobladores antiguos, cuando se le propuso en aquel entonces al arzobispo de Asunción, al primer arzobispo de Asunción, él dijo que nos hacía falta porque quedaba en la campaña San Lorenzo. Entonces se quedó prácticamente con esa dimensión el templo. Ahora resulta pequeño, es como una pequeña capilla, porque todos los días ese templo, esa catedral está abarrotada de gente, es una iglesia atípica, podríamos decir, por la cantidad de feligreses que se llega todos los días hasta la catedral. O sea, esto que a veces se escucha también entre la gente que dice, no, joven, y la topado, la gente sigue con la gente, pero sin embargo en la catedral siempre hay mucha gente. Siempre hay mucha gente. Un lunes parece un domingo.
y un domingo parece una fiesta patronal en la Catedral de San Lorenzo. Casi siempre se da eso. Con lluvia, con vendavales, con frío, con calor, igual se da. Y más ahora, Monseñor, de que estamos en tiempo de jubileo y las peregrinaciones, Sí, ¿verdad? así Entonces, mismo. se suma, digamos, a esta gran movilización de peregrinos de esperanza, se suma también que toda la familia diocesana va a estar teniendo una segunda motivación, digamos, para poder aprovechar este tiempo jubilar tan lindo. Y Monseñor, el hablar del jubileo de la diócesis significa que a partir de ahora, del mes de julio hasta diciembre, o esto va más allá. Esto va hasta el 9 de julio del próximo año. Ah, qué maravilla eso. Lo que yo quiero recalcar, no solamente por el jubileo, es la participación de tanta cantidad de personas en la catedral, porque la catedral tiene su gente, no solo de San Lorenzo, Sí. viene de Capiatá, de Itá, de Yaguarón, de Luque, de Fernando de la Mora. Siempre hay muchísima gente de distintas parroquias. Se caracteriza por eso la catedral. ¿Qué va a hacer el jubileo? Lo que va a hacer el jubileo es convocar para celebrar nuestra fe. Pero la multitud de personas, la feligresía participante, yo creo que no va a cambiar tanto, Andresa. Qué bueno, y bueno, y justamente, claro, la diócesis lleva como patrono a San Lorenzo, diácono y mártir. ¿Cómo marca esta figura del diácono, que es un servidor nato, ¿verdad? Y que murió justamente sirviendo a los más pobres, a los más necesitados, también la pastoral dentro de la diócesis de San Lorenzo? La figura de San Lorenzo dice mucho de por sí. Primero, por su generosidad dentro del marco de la historia en la iglesia. En Roma, en el año 258, fecha de su martirio, había 7 diáconos. 7 diáconos. Pero los primeros 4 murieron con el Papa Sixto II, el 6 de agosto del 258, pero le dejaron a Lorenzo porque justamente el emperador creía que él tenía todos los tesoros de la iglesia. Efectivamente, para la iglesia los verdaderos tesoros eran los pobres, los menesterosos, los necesitados. Y cuando llegó el día en que tenía que presentar los tesoros, él presentó al representante del emperador, que se enfureció. Y como consecuencia viene el martirio de San Lorenzo. Su fe es una fe incólume, es un testimonio. Interesante es la reflexión que hizo San Gregorio Magno respecto a San Lorenzo. Dice que el fuego que le quemaba por fuera era tan débil que el fuego de la caridad era mucho más fuerte que aquel fuego. Por tanto, se reconocía esa entrega total, incondicional, el amor profundo a la iglesia y a Cristo. Y eso marca también la vida de los cristianos, de manera particular de los diáconos, en el servicio, donde uno debe brillar más. Y consecuencia, por supuesto, de una fidelidad total a la fe en Cristo. Qué profundo y qué emotivo era pensar en el santo patrono de San Lorenzo, que irradia su testimonio de vida en las acciones pastorales. En estos 25 años, la diócesis también fue trabajando en su estructura, en sus objetivos, en sus planes, ¿verdad? ¿Podés comentarnos un poquito también, Monseñor, sobre los planes pastorales de la diócesis? ¿Cómo inició eso ya desde los inicios, ¿verdad? Con su primer, incluso tal vez en la previa, digamos, de la diócesis, ya Sí. los planes pastorales. Aquí nomás, este es el primer plan pastoral que se concluyó en la época de Monseñor Sebelía Peralta. Pero se inició con Monseñor Adalberto Martínez. 3 años trabajamos con la feligresía de San Lorenzo, el clero, los diáconos, los religiosos, las religiosas,
y se llegó a su concreción ya cuando asume Monseñor Sebelio Peralta. Durante 5 años estuvo en vigencia. Luego, con la venida del nuevo obispo, Monseñor Joaquín Robledo, hubo la urgencia de revitalizar y de renovar justamente este plan, que va a ser lanzado este 9 de julio, el segundo plan pastoral. Se trabajó casi 4 años por este plan pastoral. La feligresía, hubo un equipo de laicos, de sacerdotes, diáconos, y a la luz de este acontecimiento, el compromiso es grande como iglesia, como pueblo de Dios. Por tanto, estamos en plena inauguración, pero continuando con lo que ya hemos trabajado los primeros 5 años del primer plan pastoral. Podemos decir entonces, Monseñor, que mirando un poco de lo que está diciendo sobre el plan pastoral nuevo, ¿verdad? Que ya hay esa apertura a la sinodalidad en la iglesia, porque dijiste que justamente se trabajó con los laicos, con los religiosos, sacerdotes, diáconos, obispos también. Entonces, este sino de la sinodalidad ya ha impregnado dentro de la diócesis de San Lorenzo. Está empapada. Está empapada. Permeó. Sí. Pero, está sí, permeando. Pero es una tarea que da para mucho tiempo, porque hay que seguir empapándose de lo que es justamente eso, aprender a escuchar, aprender a dialogar, aprender a respetar, que son los puntos fundamentales de la sinodalidad. Saber caminar juntos como iglesia. Qué maravilloso, Monseñor. Y pensando nomás, habías comentado antes de cámara, fuera de cámara, de que tienen unas líneas pastorales muy interesantes que dan continuidad a ese trabajo inicial, por ejemplo, las familias, ¿verdad? La iglesia, hoy también medio ambiente, que es un legado también del Papa Francisco, que en este tiempo del mes de julio estamos recordando su visita justamente también en el Paraguay, y coincidentemente estuviste, Monseñor, con esa visita, que el Papa también fue a la diócesis, al hospital. ¿Qué anécdota pequeñita te acordás de eso, Monseñor? Y lo más resaltante fue para mí cuando yo le esperaba ya para recibirlo ahí, me llamó por mi nombre. Me llamó por mi nombre, digno, y me dice, ¿estás trabajando en la diócesis? Porque en ese momento yo era el vicario episcopal de la diócesis. Se ve que el Papa estaba muy bien informado. Y bueno, y después ya directamente la visita, ¿verdad? Dentro del hospital. Me preguntó sobre el hospital, si llegaba a visitar alguna vez a los niños. Y bueno, estaba Monseñor Edmundo Valenzuela justamente acompañando ese día el recibimiento en el hospital Acostañú. Y bueno, Monseñor, de hecho que hablaste mucho también de la figura de San Lorenzo, que justamente le acompañaba mucho a los pobres. Me imagino también que dentro del plan pastoral diocesano se incluye esto también, porque la franja que tiene también la diócesis de San Lorenzo ha crecido muchísimo, especialmente a nivel diocesano, ¿verdad? Y por supuesto muchos pobres también. Y mira, San Lorenzo, actualmente la diócesis tiene más de casi 1.300.000 habitantes. Y tenemos franja de pobres en todas las parroquias, comenzando de la ciudad de San Lorenzo. Realmente impresionante la necesidad, no solamente en nuestra diócesis, en el Paraguay. Es un país empobrecido, es un país asaltado, es un país donde reina la injusticia. Estos son los grandes desafíos también para nosotros los cristianos y para la iglesia. Es terrible realmente. Pareceríamos estar totalmente aprisionados, pero estamos justamente celebrando esta esperanza cristiana que nos invita a liberarnos y a salir un poco de nuestro escondite y a vivir este desafío que Cristo nos propone a partir de la esperanza cristiana que se funda en el amor. Y el amor está impregnado por la libertad.
Muy bien, monseñor. Tus últimas palabras, tenemos medio minuto Sí. para saludarle y bueno, si también puedes dar la bendición a toda nuestra audiencia y por supuesto especialmente a la gente de San Lorenzo, quienes nos están acompañando en este momento. Yo pediría como diócesis estar muy unidos a la palabra de Dios, que nos dejemos configurar por la palabra de Dios, que seamos otros Cristos. No está en el hacer, sino en el ser, lo que yo soy. No es un intimismo, sino lo que yo soy ante Dios. Y dentro de la comunidad cristiana y dentro de la comunidad humana. Eso es un gran desafío para el cristiano, para el católico de todos los tiempos. Y más en esta hora de la historia, donde vemos una sociedad lastimada, golpeada, y necesitamos recuperar para animar a nuestro pueblo en la esperanza que no defrauda, nos dice el apóstol Pablo, Romanos 5:5. Muy bien. Gracias, monseñor, por tu presencia con nosotros, Andresa también. Y bueno, feliz 25 años a la diócesis de San Lorenzo. Nosotros volvemos con todos ustedes el próximo domingo.